Buenas noches para todos. A continuación les voy a explicar el video que les tenía planificado, que les tenía prometido con respecto al tercer encuentro, ¿okay? Que por motivo de luz se nos fue el tiempo y no pude explicarle la actividad que tenía para ese momento. Muy bien. El tema que se iba a abordar en el tercer encuentro tiene que ver con epistemología y métodos de investigación, grandes paradigmas del MEDS. Muy bien. Y iba a arrancar, o quería arrancar esta presentación con esta gran pregunta: ¿qué es paradigma de investigación? ¿Qué es paradigma de investigación para ustedes como investigadores? Muy bien. Entonces, esa es la interrogante o el abreboca de esta presentación. ¿Okay? En el foro que les voy a dejar allí en el aula virtual, ustedes pueden responder desde su punto de vista qué consideran ustedes o qué es para ustedes el paradigma. ¿Ok? Era una pregunta que les iba a hacer en el momento de la clase, pero como no se pudo, la voy a hacer por esta vía y para que ustedes la puedan responder en el aula virtual a través del foro. Muy bien. Desde un punto de vista más puntual, ¿okay? Más validero, voy a tocar dos autores. Uno que se llama Damiani en el año 1997. Él ofrece una definición que dice: un paradigma constituye un sistema de ideas que orientan y organizan la investigación científica de una disciplina, haciéndola comunicable y modificable al interior de una comunidad científica que utiliza el mismo lenguaje. Bien, Basilachi, que es un autor más conocido, lo define como los marcos teóricos metodológicos utilizados por el investigador para interpretar los fenómenos sociales en el contexto de una determinada sociedad. Si observan, ambas definiciones tienen en el fondo un mismo significado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los paradigmas básicamente lo utilizamos como esa guía que nos va a ayudar a organizar esa investigación que nosotros queremos abordar. Bien, existen muchos paradigmas. Nosotros nos podemos casar con algunos de ellos dependiendo del objeto de estudios. Muy bien. En el diccionario o en el mismo internet hay un concepto más puntual como paradigmas solitos, sin el complemento de la investigación, ¿verdad? Si ustedes lo buscan, se consiguen que un paradigma es un modelo, un ejemplo, ¿verdad?, que constituye de repente a un conjunto de ideas que permite orientar, organizar, en este caso, una investigación científica. Muy bien. Entonces, todo paradigma de investigación se apoya en sistemas filosóficos y se operacionalizan mediante un sistema de investigación, ¿verdad? Se podría decir que se operacionalizan si estamos hablando de un paradigma cuantitativo, una metodología cuantitativa, o se categoriza cuando estamos hablando de categoría desde el punto de vista cualitativo. Muy bien. Según Kuhn, 1970, dice que los paradigmas constituyen modelos, esquemas intelectuales o marcos de referencia dentro de los cuales se pueden inscribir los investigadores. Muy bien, dentro de los cuales se inscriben los investigadores. O sea, nosotros vamos a irnos hacia un tipo de paradigma. Muy bien. En ese sentido, existe una gran pregunta:
¿cuál es el posicionamiento epistemológico del investigador? O sea, ¿cuál es la posición que tengo yo como investigador? ¿Qué posición yo voy a tomar? Muy bien, entonces, para dar respuesta a este posicionamiento, el investigador, o sea, nosotros, podemos escoger diferentes paradigmas, podemos escoger un paradigma que los autores nos ofrecen. Por ejemplo, Basilachis define 3 paradigmas. Bien, el paradigma materialista histórico, el paradigma positivista y el paradigma interpretativo. Bien, cuando hablamos del paradigma materialista histórico, es un paradigma que está basado bajo el marxismo. ¿Ok? ¿Qué hace él? Que él, por lo general, explica una realidad, pero una realidad desde lo material. ¿Ok? Por eso el nombre material histórico. Entonces, permite comprender un fenómeno real, pero desde lo material. ¿Ok? Representa básicamente esa condición material de la existencia humana. Bien, entonces el marxismo o el precursor de este paradigma se basa en la idea de que las condiciones materialistas, ¿ok?, es lo que me va a mí ayudar, o al investigador, a ayudar a orientar esa investigación. Muy bien, tenemos el paradigma positivista y el paradigma interpretativo, que más adelante lo voy a explicar porque también lo manejan otros autores, que es el siguiente: Guban y Linko. ¿Ok? Guban y Linko, ellos hablan no de 3 sino de 4 paradigmas. Me hablan del positivista, me hablan del pospositivismo como metodología cuantitativa, pero también nos toca la parte de teoría crítica y el paradigma naturalista o hermenéutica desde el punto de vista de lo cualitativo. Muy bien, si hablamos de lo que es el positivismo como tal, creo que la gran mayoría lo hemos manejado de algún modo, ¿verdad? El paradigma básicamente está basado en lo que tiene que ver las ciencias exactas. Muy bien, es manipulable y observable y verificable. ¿Ok? Por lo general, cuando estamos en esa recolección de información, utilizamos como técnica lo que es la observación. ¿Okay? De hecho, es uno de los instrumentos de recolección de datos principales de los positivistas. Bien, y por supuesto aplica lo que es la lógica y la matemática como tal. Muy bien, en la parte del positivismo, más adelante lo voy a explicar, se dice que es una versión mejorada del positivismo. Muy bien, con respecto a lo que es la teoría crítica y la naturalista o hermenéutica, ambas me van a ofrecer o ambas me permiten comprender una realidad, en el caso del teórico crítico, desde el punto de vista más social, ¿ok? Y la hermenéutica porque me va a permitir explicar a fondo algún fenómeno. Muy bien, en la siguiente plantilla les voy a explicar con mayor detalle cada uno de esos paradigmas. Muy bien, el positivismo y el pospositivismo son los paradigmas que guían la investigación cuantitativa, que era lo que les estaba nombrando, los cuales tienen como objeto explicar el fenómeno estudiado para, en última instancia, predecirlo y controlarlo. ¿Okay? Recuerde que estamos hablando desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista estadístico. ¿Cuál es el proceso que por lo general nosotros hacemos o el positivista realiza para llevar a cabo ese estudio?
En primera instancia necesitamos recopilar esa información, ¿verdad? Yo recopilo, aplico el instrumento, la observación y empiezo a recopilar esa información. Seguidamente, ese resultado, ¿verdad? Cuando yo lo empiezo a analizar, es el que me va a permitir ver cuáles son los patrones de comportamiento que surgen de esa aplicación de instrumentos. ¿Cuál es el comportamiento que tiene? ¿Verdad? Los números que más resaltan o los números que menos resaltan, ¿verdad? A eso es lo que se refiere el patrón de conducta que tiene ese fenómeno o ese objeto que nosotros estamos estudiando. Luego, al conocer esos patrones o esos comportamientos, es lo que me va a permitir generar y comprobar la hipótesis. Y esa comprobación de hipótesis, obviamente, necesitamos de estrategias estadísticas, ¿ok? Para eso, pues existen diversos software que me permiten que ellos realicen ese estudio, esos cálculos estadísticos y poderlo mostrar de manera gráfica. Y por último, me va a permitir probar los diversos fundamentos teóricos que explican dichos patrones. Muy bien, cada vez que esas variables, vamos a ponerle ese nombre como tal, esas variables que están generando esos patrones, tienen que tener un sustento teórico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, podría decir yo estoy estudiando las deficiencias en el pensamiento numérico, por decir algo. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esa problemática? ¿Cuál es el comportamiento que dicen? El docente aplica malas estrategias, por ejemplo, que dice que el 50% dice que aplica malas estrategias, o los estudiantes no estudian, etcétera, ¿bien? Pero todo eso tiene que estar fundamentado por un marco teórico, ¿ok? Porque eso le va a dar mayor validez a ese análisis, ¿ok? No es solo lo que el investigador ve en ese momento, sino que exista esa contrastación con la teoría que esté relacionada con ese objeto de estudio, ¿ok? Bien, con respecto a lo que es el paradigma de la teoría crítica, que dice, se contextualiza en una práctica investigativa caracterizada por una acción-reflexión. ¿Qué acción-reflexión? Estamos hablando de acción. Que implica que el investigador busca generar un cambio y liberación de opresiones en un determinado contexto social, ¿ok? En un determinado contexto social. Uno de los principios de la teoría crítica es que se opone a la separación entre sujeto y realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el investigador, que es el sujeto cognoscente, no puede estar separado del fenómeno, de la realidad, de lo que está pasando en ese contexto. Yo no me puedo aislar, yo tengo que estar inmerso en ese fenómeno o en esa investigación, ¿ok? Por eso se dice que la teoría crítica, uno de los métodos que más se utiliza es el método de investigación-acción participante. ¿Qué significa esto? Que el investigador forma parte del investigador, ¿ok? O sea, yo como investigador voy a formar parte del sujeto investigador, ¿ok? No sé si me hago entender con esta frase, ¿ok? Si tienen duda me lo escriben por el foro. Lo que quiero decir es que el investigador debe formar parte del sujeto que se está investigando, por eso se llama así acción participante. Bien, todo conocimiento depende de las prácticas de la época y de la experiencia, ¿ok? Del momento en que se está abordando esa investigación y por supuesto de la experiencia que tenga el investigador en ese momento. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esta teoría crítica? Promover esa transformación social dando respuestas a problemas específicos con la participación de los miembros y del investigador. Vuelvo y lo recalco, ¿ok? Con respecto al paradigma naturalista o hermenéutico, dentro de él tiene una serie de corrientes, ¿ok? Que más adelante también se los voy
a nombrar. Muy bien. Con respecto a esta parte del constructivista o el paradigma constructivista, según Díaz y Hernández, dice, el paradigma constructivista asume que el conocimiento es una construcción mental resultado de la actividad cognitiva del sujeto que aprende. ¿Okay? Concibe el conocimiento como una construcción propia que surge de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quieren conocer, y asume que nada viene de nada, que conocimiento previo da nacimiento a conocimiento nuevo. Y eso es totalmente cierto. Recuerde que nosotros podemos construir conocimiento en base a lo que yo sé, ¿ok? Y entonces agrego ese nuevo conocimiento, agrego ese nuevo aprendizaje, y a eso es lo que se le denomina construcción del conocimiento. En este caso, la realidad se construye socialmente desde diversas formas de percibirlo, ¿verdad? Cómo yo lo percibo y cómo lo perciben los demás. Muy bien, el saber se construye de forma social por los participantes de la investigación. Bien. Aquí no se puede ni controlar ni predecir de repente como lo hacen los positivistas, que todo es construido a través de esa misma interacción que puede existir dentro de esa comunidad, ¿okay? Como esa interacción que me permite construir ese conocimiento. El método que más se utiliza para este corriente, ¿okay? Constructivista, es la teoría fundamentada, ¿okay? Porque es la que me va a permitir de algún modo crear una teoría sustantiva que construyen los individuos que se encuentran en ese estudio, los que están participando o interactuando en ese estudio. Muy bien. Ok. Otro de los paradigmas o corrientes que está inmersa dentro de Kuhlman y Kimball es el paradigma interpretativo. ¿Okay? Él dice, escoger un posicionamiento epistemológico interpretativista supone que el investigador interpreta la realidad empírica en los términos interpretados por los sujetos observados. ¿Okay? Si se acepta este significado creado intersubjetivamente como una parte integral del sujeto, el investigador debe recoger la información que describa tanto los datos y hechos objetivos como los significados subjetivos que desencadenan el comportamiento. Es decir, este paradigma interpretativo básicamente interpreta, valga la redundancia, lo que él observa. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que es muy subjetivo, porque de repente yo como investigador estoy tratando o manejando un objeto de estudio dentro de un contexto, y puede ser que otro investigador esté manejando también el mismo objeto de estudio, ¿ok? Y observan ese fenómeno, y él puede tener alguna referencia, alguna opinión diferente a la que yo estoy observando. Por eso tiende a ser muy subjetivo. ¿Okay? ¿Qué dice? El investigador posicionado en los paradigmas interpretativista y constructivista, estamos hablando de los dos paradigmas, intentan comprender la realidad y construirla respectivamente, basándose en la creencia que la esencia del objeto no puede ser alcanzada directamente. ¿Okay? No es como el paradigma positivista, que es muy puntual, ¿okay? A lo que él observa. En este sentido, ambos, tanto en la corriente interpretativista y el constructivista, son muy subjetivos, como les señalaba anteriormente. Ok, les decía que este paradigma naturalista o hermenéutico tiene las corrientes hermenéutica, fenomenológica y el interaccionismo simbólico, ¿verdad?
Cuando hablamos de la corriente hermenéutica, como tal, dice, puede usarse como método o como parte del paradigma interpretativo. Y eso es totalmente cierto. Nosotros podemos utilizarlo como método, como método de investigación, o simplemente lo podemos utilizar como un paradigma. ¿Qué pasa con esta parte de la hermenéutica? La hermenéutica me permite interpretar y develar el sentido de los mensajes que emiten cada uno de los sujetos de investigación, haciendo que la comprensión sea muy lo más cercana a la realidad. Es decir, trata de evitar los malentendidos, las incoherencias, todos esos puntos de vista. Muy bien. El fenómeno lógico me permite estudiar el fenómeno como tal. ¿Qué dice la lámina? Estudio de fenómeno o desde la perspectiva de los actores, cómo ven el fenómeno. Aquí básicamente se estudia todo lo relacionado, lo que acontece o lo que rodea a un objeto. Este estudio fenomenológico permite estudiar absolutamente todo lo bueno, todo lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Por eso es que es muy amplio. Estudia todo el fenómeno en general. Y el interaccionismo simbólico, que utiliza signos y símbolos en un contexto, ¿verdad? Porque aquí es importante. Básicamente se basa en las interpretaciones que dan determinada población. Bien, las personas pueden tener interpretaciones de maneras distintas a través de esos signos. Por ejemplo, no sé de repente qué gestos pueden tener ustedes a nivel de comunicación, de saludos de mano o de movimientos de cara, que son conocidas en esa comunidad, en ese contexto donde ustedes se desenvuelven, y que puede ser diferente a otros contextos. Por ejemplo, si ustedes tienen algún gesto, ustedes como los colombianos de repente tienen un gesto con la mano, con la cara, de repente para nosotros los venezolanos es diferente. O sea, yo puedo alzar la mano y para mí el alzar la mano es un saludo, pero para otras regiones el alzar la mano puede ser un alto. Y así sucesivamente. Esos son signos que nosotros tenemos que conocer para poder dar esa interpretación, y a eso es lo que se refiere ese interaccionismo simbólico. De hecho, uno a veces va a un pueblo y esos pueblos tienen algunos gestos que para nosotros son no conocidos, y eso forma parte de la investigación. Yo voy a conocer cuáles son los gestos que manejan esa población, ¿verdad? Y cuál es la manera que ellos se comunican, qué gestos utilizan o qué simbología utilizan para ellos poderse comunicar. Muy bien, entonces a esto es lo que se refiere el interaccionismo simbólico. Ahora, esta plantilla es súper importante que ustedes la conozcan y la guarden por allí para que la puedan utilizar más adelante cuando estén desarrollando su trabajo de investigación. Fíjate que esta plantilla habla bien claro de los tipos de investigación que existen, que es la metodología cuantitativa, la metodología cualitativa y la metodología mixta. ¿Qué pasa? Que si yo agarro, ¿verdad?, toda esa columna, pongámosle así, de la metodología cuantitativa, es la que me va a guiar ese recorrido metodológico. Si yo agarro lo cuantitativo, yo ya sé que voy a trabajar con el paradigma positivista o pospositivista, y que este paradigma me va a ofrecer una serie de métodos que es el que me va a guiar la investigación. Y estos métodos presentan unas determinadas técnicas de instrumentos de recolección de datos que son los que yo voy a utilizar. ¿Qué pasa? Que yo de aquí yo no me puedo salir, que yo no puedo mezclar de repente una técnica e instrumento que maneja lo cualitativo.
Si yo escojo una metodología cualitativa, yo ya sé que voy a trabajar con dos paradigmas, el sociocrítico o el naturalista hermenéutico. Si me voy por el sociocrítico, que va a depender de lo que yo quiero indagar, si es de una sociedad donde el investigador tiene que estar presente, yo ya sé que el método que voy a utilizar es el método de investigación-acción o investigación evaluativa. Él me dice cuáles son las técnicas de instrumentos que permite utilizar este método. Si me voy por la hermenéutica, existe la interpretativa y existe la constructivista. Los métodos interpretativos manejan estos métodos: etnografía, metodología, estudio de casos, etc. Si me voy por el constructivista, maneja el interaccionismo simbólico, la teoría fundamentada que les expliqué hace rato, y ambas manejan las mismas técnicas de recolección de datos. Y lo mismo pasa con la metodología mixta. Entonces, ¿por qué es importante? Porque a veces ustedes cometen el error, o hemos visto notables errores, que mezclan los métodos. Estoy utilizando el interpretativo y me están manejando los métodos constructivistas, o de repente estoy manejando el método de investigación-acción y estoy utilizando las técnicas del paradigma naturalista o hermenéutico. Entonces esto es importante que lo sepamos manejar, porque nos va a permitir asegurar esa estructura o esa organización o esos pasos o esos métodos que me va a permitir guiar la investigación como tal. Dentro de los métodos de investigación, sabemos que estos métodos son los que me van a guiar los pasos a seguir en la investigación, que es lo que les acaba de nombrar en este momento. Se dice, son un elemento clave para la construcción de un conocimiento válido sobre un fenómeno particular, por lo que conocer en qué consiste, cuáles son sus características y de qué depende la elección de uno u otro resulta fundamental para todo investigador. O sea, ¿por qué yo voy a trabajar con el método experimental? ¿O por qué yo voy a trabajar con el método investigación-acción o el etnográfico? Es importante saber por qué yo voy a trabajar cada uno de esos métodos. Muy bien. Entonces, el método es el camino que conduce a la meta. El método de la investigación busca responder a la pregunta: ¿cómo se desarrollará? ¿Desarrolló la investigación? Son preguntas que debemos realizar. Dentro de los tipos de método de investigación existe el descriptivo, el comparativo, el analítico, el deductivo y el inductivo. ¿Qué nos dice el método descriptivo? Dice, se realiza una exposición narrativa, numérica o gráfica, bien detallada y exhaustiva de la realidad que se estudia. Entonces, este método busca un conocimiento inicial de la realidad que se produce desde la observación directa del investigador. Yo observo, miro, qué es lo que está sucediendo en ese contexto. Este método descriptivo pertenece o va más de la mano al paradigma positivista, a lo cual cuantitativo. Ahora, el analítico se fundamenta en la premisa de que a partir del todo absoluto se puede conocer y explicar las características de cada una de las partes y de las relaciones entre ellas. Es fundamental en este caso para toda investigación científica o académica hacer este tipo o realizar estas operaciones teóricas. ¿Cómo yo voy a analizar eso que estoy investigando? ¿Cómo voy a clasificar esa información? ¿Cómo voy a trabajar? E incluso este tipo de método me permite trabajar con el método comparativo, que es el que sigue adelante. Yo puedo trabajar con ambos métodos porque me va a permitir generar un mejor análisis. El método comparativo consiste en establecer analogías y similitudes con enfoques de búsqueda diferenciadoras y búsquedas antagónicas. Entonces, este método comparativo
ayuda a establecer distinciones entre sucesos o variables, ¿ok?, que están pasando en una realidad. Yo creo que es un método que ayuda muchísimo a fortalecer ese análisis que está haciendo el investigador, ¿verdad? Yo puedo hacer esa comparación que me permite contrastar, ¿por qué no?, algunos elementos que puedan ser observados o que pueden ser recopilados durante esa recolección de datos, y me va a dar una producción a nivel de análisis más validera, ¿ok? Tenemos el método deductivo, que dice: permite generalizar a partir de casos particulares y ayuda a progresar en el conocimiento de las realidades estudiadas. Este método utiliza mucho lo que es el silogismo, ¿verdad?, la comparación de premisas. Entonces, por lo general usa el principio general para llegar a conclusiones específicas. Bien, entonces uno de los ejemplos que tengo allí en la lámina dice: premisa 1, todos los perros son mortales. Premisa 2, Pluto es un perro. Entonces fíjate, el análisis de las dos premisas me va a permitir generar una conclusión, ¿ok?, general, que dice: Pluto es mortal. ¿Por qué? Porque la premisa 1 dice: todos los perros son mortales. Pluto es un perro, significa que Pluto es mortal. Aquí hay una particularidad muy importante, que de la verdad, ¿verdad?, de las premisas me va a garantizar la verdad de la conclusión. ¿Ok? Si estas premisas que están acá son verdaderas, me va a garantizar que la conclusión también sea verdadera. Muy bien, y este es otro ejemplo. Las vacas no vuelan, como premisa 1. Los animales que vuelan tienen alas, como premisa 2. ¿Cuál es la conclusión? Las vacas no tienen alas. ¿Okay? Los animales que vuelan tienen alas. Las vacas no vuelan, por lo tanto las vacas no tienen alas. Estas son conclusiones que se generan en función a esas premisas. Ahora lo inductivo es todo lo contrario. ¿Okay? El inductivo es todo lo contrario. Utiliza premisas particulares para poder generar una conclusión general. ¿Okay? En este caso se utiliza mucho el razonamiento, la lógica como tal. Por ejemplo, dice: premisa 1, se rompió la lavadora. Premisa 2, se rompió la tostadora. ¿Cuál es la conclusión? Todos los electrodomésticos se rompen. Entonces aquí ya hay un poco más de razonamiento. ¿Ok? Muy bien. Kaush 2012 dice: destaca que es imposible el desarrollo de cualquier ciencia, tanto desde la perspectiva de la investigación como de la transmisión de sus conocimientos, sin el empleo conjunto y complementario de ambos métodos. Es decir, este señor dice: la investigación, para cuando estamos desarrollando una investigación, es importante que se manejen ambos métodos, tanto el inductivo como el deductivo. ¿Okay? De hecho, él lo dice que es imposible. Por lo general, nosotros los investigadores utilizamos los dos métodos. Podemos sacar conclusiones a nivel de premisas generales o podemos sacar conclusiones a nivel de premisas específicas. Por eso es que él dice que es importante el manejo de los dos métodos. ¿Ok? Esto es un ejemplo. Bien, si estuviéramos en línea, me hubiese gustado que ustedes analizaran este ejemplo. Bien, porque es muy claro. Dice: si un joven quiere saber quién es su padre, el proceso más sencillo es que le pregunte directamente a su madre, ¿verdad? Él le va a decir: mamá, ¿quién es mi papá? Entonces ella le va a responder: tu papá es este. Entonces ahí estamos haciendo un método deductivo que es automático, ¿verdad? Ahora, el joven puede también averiguar quién es su padre preguntándole a todo hombre que encuentre y ronda por toda la ciudad. Y él empieza a preguntar, ve a un hombre y dice: usted es mi padre, y ve a otro hombre, usted es mi padre, y ve a otro hombre y usted es mi padre, y él empieza a sacar sus propias conclusiones dependiendo de lo que le dicen cada uno
de ellos. Y eso a eso es lo que se refiere el método inductivo. O sea que hay dos maneras de averiguar eso que está preguntando. De repente hay una que es más rápida y el otro es más lento. Muy bien. Otro ejemplo de ese comentario que hizo Katsu con lo que es importante el uso de los dos métodos es este ciclo que se ve allí, que lo voy a explicar acá en estas otras láminas. ¿Qué pasa aquí? Aquí el investigador, ¿verdad?, se rasca la cabecita y ve al mundo, ve el fenómeno, del contexto que él está analizando, ¿verdad? Y él dice, la realidad ofrece muchas informaciones que el científico percibe a primera vista como datos desorganizados. Y eso le pasa a nosotros. Nosotros empezamos a ver, a indagar, a preguntar y empezamos a obtener muchos datos. Muy bien. De esa información, esa cantidad de información, de esas premisas muy particulares, es lo que me va a permitir hacer esa inducción, a sacar una conclusión, ¿verdad? Que en mi muñequito aparece como si fuera una hipótesis. Bien. Dice, al manipular esos datos mediante un proceso que se llama inducción, se elabora una hipótesis. ¿Ok? Ahora, de esa hipótesis me va a permitir generar también una deducción que me va a acercar de algún modo a alguna teoría, leyes o modelos. Que dice, las hipótesis permiten, mediante un proceso llamado deducción, organizar los datos en forma de leyes, teorías y modelos. ¿Verdad? Las leyes, las teorías y los modelos deben ser contrastados con la realidad, reanudándose así el proceso nuevamente. Y aquí es donde hace esa contrastación o esa comparación, ese análisis con respecto a eso que está observado. Y aquí es donde nosotros empezamos a hacer esa contrastación a través de otros instrumentos de recolección de datos, como leer teorías. Muy bien. Y finalmente tenemos esta última lámina, que un paciente va a un médico y le dice, el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad, ¿verdad? Le dice el médico a él. Y entonces él le dice, no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. O sea, el médico está sacando una conjetura muy general porque él es viejito, pero él le dice, no puede ser porque mi otra pierna no me duele. Entonces ahí también hay un proceso deductivo, inductivo, que no necesariamente puede ser la verdad. Muy bien, bueno. Y con esto, esta era la explicación que les iba a dar en la noche del tercer encuentro. Cualquier cosa, cualquier inquietud, cualquier duda, me lo escriben en el foro, que va a estar abierto para cualquier opinión que ustedes tengan al respecto. Muchísimas gracias.